Buenas tardes, profesora Sandra. Mi nombre es Andrés Felipe Rendón López. Soy bombero aeronáutico, trabajo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali. Soy psicólogo clínico y ya presento a mi compañero. Saludos, profesora Sandra, me presento. Mi nombre es Tomás Antonio Gaviria Martínez. Soy bombero voluntario estructural e ingeniero industrial. Y a continuación damos inicio a la presentación de nuestro trabajo de investigación que hemos venido desarrollando hasta este momento. Durante esta presentación estaremos tocando una serie de temas, una serie de tópicos asociados con la sustentación, tales como resumen, palabras claves, introducción, objetivos, los antecedentes del proyecto, el marco conceptual, hablaremos de teorías, conclusión y cerraremos con bibliografía. Iniciamos con el resumen y pues contextualizamos de que el presente ensayo científico tiene como finalidad analizar la relación que existe entre la labor del bombero aeronáutico y la presencia de síntomas del trastorno de estrés postraumático en el contexto del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Lo vamos a realizar entre los años 2021 y 2024 y hemos considerado de que dicha profesión expone a estos trabajadores a escenarios de nivel crítico, tales como accidentes aéreos, donde es necesario rescatar víctimas que se encuentran afectadas por el fuego, o escenas de muertes que podrían estas situaciones afectar o actuar como desencadenantes de alteraciones de tipo psicológica. En ausencia de estos estudios de esta población en Colombia, el presente trabajo está encaminado a evidenciar los riesgos psicosociales que se encuentran asociados a este tipo de situaciones e impulsar formulación de estrategias integrales de salud mental en este tipo de trabajadores. Palabras claves que tendremos en cuenta durante este trabajo podemos considerar la palabra bombero aeronáutico, emergencias aeroportuarias, riesgo psicosocial, salud mental, trauma crónico, trauma de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizado. Con respecto a la introducción, podemos contextualizar para conocimiento del proyecto, de que el proyecto se desarrolla en la ciudad de Palmira, ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Allí está ubicado el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en un corregimiento llamado Palma Seca, y este aeropuerto le presta servicio principalmente a la ciudad de Cali y parte del suroccidente colombiano. Este aeropuerto es uno de los principales del país. Tiene operación de 24 horas sin ningún tipo de restricción y se conecta desde el Valle del Cauca con cualquier destino de orden nacional, inclusive internacional, a través de ciertas aerolíneas de tipo nacional y de tipo internacional. Este aeropuerto opera 24 horas al día. Por tal razón, dentro de su infraestructura operativa, cuenta con un equipo especializado de bomberos aeronáuticos que de la misma manera operan 24 horas al día, los 7 días de la semana, y estos trabajadores forman parte del sistema de bomberos de Colombia. Tienen una misión importante y es que consiste en prevenir y responder de forma inmediata ante situaciones de emergencia de tipo aeroportuaria, entre ellas accidentes aéreos, incendios, derrames, rescates, evacuación de aeronaves, donde existe gran volumen de combustible o muchos pasajeros. Sabemos de que en un vuelo de este tipo de orden nacional o internacional tiene gran volumen de personas y este cuerpo aeronáutico debe estar preparado para entrar ante este tipo de situaciones críticas y atender este tipo de eventos, y deben cumplir con ciertos vehículos especiales y cumplir con protocolos de orden nacional y de orden internacional que están avalados por la OASI, que la OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional. El transporte aéreo está en constante evolución y se caracteriza por aeronaves de gran tamaño, por tal razón un aumento del número de pasajeros, y esto también hace complejo las operaciones aéreas. En este contexto, los bomberos aeronáuticos
cumplen un rol extremadamente importante en atender emergencias de tipo aeroportuarias en caso de que se sucedan este tipo de eventos y se enfrentan de manera frecuente a escenarios de tipo traumáticos que incluyen accidentes aéreos, rescate de víctimas, lesiones graves, inclusive hasta fatales, y exponen a altos niveles de exigencia física, inclusive emocional. Esto lo hemos considerado con el señor, como lo conversa el señor Crecchi en el año 2020. Resulta importante considerar como justificación de que la industria del transporte, ya sea en Colombia o de orden nacional o internacional, incorpora hoy en día aeronaves de gran tamaño, las cuales incorporan gran capacidad de personas, gran volumen de combustible, y esto empieza a plantear un riesgo significativo ante la presencia de cualquier tipo de situación de emergencia. Cuando se presentan este tipo de situaciones de emergencia, se generan consecuencias de nivel catastrófico, y esto nos lo explica ICAO en el año 2015. Y en este contexto, pues los bomberos aeronáuticos empiezan a desempeñar un papel fundamental al ser los primeros en responder ante este tipo de eventos o siniestros, tales como derrames de combustible, incendios, eh, situaciones complejas donde requieren atender a personas atrapadas, y su misión es salvar las vidas de todas esas personas que se exponen de forma reiterada, y esto los expone también a diferentes estímulos altamente traumáticos. Entre estos estímulos traumáticos podemos considerar como eh, sonidos de alta intensidad, olores penetrantes, escenas donde encuentran personas mutiladas, víctimas que han sido afectadas por el calor, los incendios o el fuego, y que se encuentran atrapadas. Esto, el hecho de que entren en contacto directo con este tipo de situaciones, genera un concepto que se llama dolor humano, y lo conversa el señor Carleton en el año 2020, y estas condiciones empiezan a afectar no solo su integridad física, sino también su integridad mental y emocional. En Colombia en este instante no existe un sistema nacional que se encuentre estandarizado, ni existen protocolos específicos para la detención o intervención temprana de este tipo de situaciones llamadas estrés postraumático. Contextualizando el problema como lo define Echeburúa en el 2011, el trastorno por estrés postraumático, TEP, es un conjunto de síntomas derivados de haber experimentado o presenciado un evento traumático que supera la capacidad de afrontamiento de la persona. Esto genera un deterioro en su funcionamiento. Alarcón en su estudio nos informa que en el mundo se estima que un 30% de la población está expuesta a eventos traumáticos, y entre el 10 y el 20% de estas personas desarrolla síntomas de trastorno por estrés postraumático. Pero algo interesante es que en las mujeres el riesgo es 5 veces mayor, y el 85% de los casos femeninos reportan sintomatología persistente por más de un año. De acuerdo con lo expuesto por King en el 2019, estas experiencias generan una acumulación de estrés crónico que puede derivar en manifestaciones clínicas como insomnio, ansiedad, evitación, despersonalización, embotamiento afectivo y depresión. Y adicional a esto, como lo esclarece Kochalak en el 2024, las lesiones osteomusculares, tendinitis, sinovitis o condritis son frecuentes en esta población y también se convierten en factores de riesgo indirectos para el desarrollo del trastorno por estrés postraumático. Estas condiciones son expuestas por Osorio en 2013 en un estudio realizado en un aeropuerto colombiano, en el cual se encontraron altos niveles de estrés laboral y alteraciones en la salud mental con comportamiento alterado en un 80% de los bomberos aeronáuticos y dificultades interpersonales en el 57% de esta población. Basados en el problema anteriormente expuesto, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuál es la relación que existe entre el ejercicio profesional del bombero aeronáutico y la presencia de síntomas de trastorno por estrés postraumático en el personal operativo del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, entre los años 2021 y 2024? Por lo tanto, nos hemos establecido el siguiente objetivo general:
determinar la relación que existe entre el ejercicio profesional de los bomberos aeronáuticos y la prevalencia de síntomas de trastorno por estrés postraumático en el personal operativo del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón entre los años 2021 y 2024. Como objetivos específicos dentro de este trabajo, hemos considerado diseñar un taller de gestión emocional que permita a los bomberos aeronáuticos, primero que todo, socializar las estrategias cognitivas y conductuales que se encuentran encaminadas a la reestructuración del pensamiento orientado a reconocer y a modificar todos estos patrones cognitivos disfuncionales que se encuentran asociados a este tipo de experiencias de tipo traumáticas, promoviendo esquemas mentales que sean más resilientes, que sean más adaptativos frente a la ansiedad y al estrés postraumático. De igual manera, hemos considerado como otro objetivo específico implementar las estrategias cognitivo-conductuales que se encuentran encaminadas a la reestructuración del pensamiento, de igual manera orientado a reconocer y modificar patrones cognitivos disfuncionales asociados a las experiencias traumáticas, promoviendo esquemas mentales más resilientes y adaptativos para el control de la ansiedad y el estrés postraumático. Como antecedentes, en las últimas décadas, Skeffington en 2017 desarrolló un estudio preliminar llamado The Primary Prevention of Post-Traumatic Stress Disorder in Firefighters. Los bomberos aeronáuticos han sido señalados como una población particularmente vulnerable al desarrollo de trastornos relacionados con el estrés, incluyendo el trastorno por estrés postraumático TEP y el trastorno de ansiedad generalizada TAC. De la misma forma, Kim en 2019 concluyó que una exposición repetida a este tipo de eventos incrementa la probabilidad de desarrollar TEP en personal operativo aeroportuario. De manera similar, investigaciones adelantadas por la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, en 2020 en Estados Unidos identificaron que entre el 25 y el 37% de los bomberos con más de 5 años de servicio presentaban síntomas clínicamente significativos de TEP, siendo los eventos acumulativos más determinantes que un solo evento traumático aislado. Y Alarcón en 2018 refuerza estas investigaciones al identificar que en los trabajadores expuestos a trauma, el 85% de las mujeres y el 60% de los hombres presentaban sintomatología persistente por más de un año. Y para desarrollar el marco conceptual, Alarcón en 2018 define a los bomberos aeronáuticos como los profesionales especializados en la gestión de emergencias en entornos aeroportuarios, donde su principal objetivo es proteger vidas y mitigar riesgos derivados de incidentes como incendios, explosiones, derrames de combustible o accidentes aéreos. Por su parte, la APA, la American Psychiatric Association, define el trastorno de estrés postraumático, TEP, como una condición clínica que se desarrolla en respuesta a la exposición directa e indirecta a eventos traumáticos que representan una amenaza para la vida o la integridad del individuo. Y además nos informa que el TEP se caracteriza por síntomas como las reviviscencias del trauma, evitación de estímulos relacionados, alteraciones negativas en el estado de ánimo y una activación fisiológica persistente. Adicional a lo anterior, Langarita Llorente en 2019 nos dice que el trastorno de ansiedad generalizada TAC se define por una preocupación persistente, excesiva y difícil de controlar frente a múltiples áreas de la vida, acompañada de síntomas físicos como tensión muscular, fatiga, irritabilidad, trastornos del sueño y dificultad para concentrarse. Por su parte, en el estudio realizado por Osorio en 2013, nos aclara que esta condición afecta de manera importante el rendimiento ocupacional, particularmente en entornos donde se requiere la toma de decisiones bajo presión. El trastorno de ansiedad generalizada TAC está vinculada a disfunciones entre las amígdalas cerebrales y la corteza prefrontal dorsolateral. Esto intensifica la percepción de amenaza en contextos sin riesgo objetivo, generando una respuesta de hipervigilancia constante, lo que en bomberos aeronáuticos puede traducirse en una mayor vulnerabilidad ante eventos traumáticos, facilitando así el desarrollo del TEP. Ahora, desarrollando las teorías, hablaremos de la teoría de la evaluación psicológica del trauma ocupacional, conocida como TEPTO, desarrollada por Lazarus en 1984. Según esta teoría, el estrés se genera a partir de un proceso de evaluación cognitiva en dos fases. Una evaluación primaria en la que se valora si el evento representa una amenaza y una evaluación secundaria en la que se analiza si se poseen los recursos necesarios para afrontarlo.
Y en profesiones altamente demandantes, como la del bombero aeronáutico, donde se enfrentan constantemente a eventos críticos, esta teoría permite comprender por qué dos personas expuestas a la misma situación pueden desarrollar respuestas psicológicas diferentes. Por otro lado, la teoría de vulnerabilidad acumulada y desgaste emocional en primeros respondientes, BADEP, ha sido desarrollada a partir de los planteamientos de Figley en 1995 y de los principios de la teoría de conservación de recursos de Hopball en 1989. Esta teoría sostiene que el trastorno por estrés postraumático TEP en los profesionales de emergencia no se origina exclusivamente por la vivencia de un evento crítico aislado, sino como resultado de la acumulación progresiva de microtraumas derivados de la exposición continua al sufrimiento humano. Las escenas de dolor y muerte y la carga emocional que implica su labor, el estrés ocurre cuando una persona percibe que está perdiendo recursos, que está en riesgo de perderlos o que sus esfuerzos por recuperarlos resultan ineficaces. Esta teoría permite comprender por qué muchos bomberos, paramédicos o personal de salud pueden desarrollar síntomas de trastorno por estrés postraumático, ansiedad crónica o burnout, incluso en ausencia de un evento traumático mayor. A continuación presentamos la bibliografía que utilizamos en este proyecto de investigación.